hemos estado estudiando la palabra del Señor en la serie Importancia y beneficios de la muerte y resurrección de Cristo para el creyente. Estudiamos por qué fue necesario que Dios entregara a su Hijo Jesucristo, por qué fue necesario que Cristo muriera. Estudiamos el poder de la sangre de Cristo. Estudiamos el poder de la cruz de Cristo. Y esta mañana, como es lógico y con gozo y pasión, estudiaremos la importancia y beneficios de la resurrección de Cristo. Que Dios esta mañana nos revele esto. Si todos los que estamos aquí pudiéramos comprender la dimensión que significa esto, nuestra vida sería muy diferente. En la medida que hemos entendido en nuestro caminar con Cristo la resurrección de Cristo y justamente su resurrección en nuestra vida, hemos tenido victorias y hemos alcanzado muchos logros en esta vida. Pero si pudiéramos entender todo lo que comprende el gran poder que Dios desató cuando resucitó a su único Hijo, nosotros seríamos otros. Que el Señor nos revele esta mañana cuál fue su objetivo, cuál fue su plan para que tú y yo podamos ser salvos. La resurrección de Cristo no es un acto independiente, desconectado de la cruz. La cruz y la resurrección no deben ser considerados como dos eventos separados, sino como dos aspectos de un solo acto redentor de Cristo Jesús. Esa gran idea, ese gran plan de amor que Dios tenía para ti y para mí, lo concretó en estos actos. Llevar a Jesús, su Hijo, a la cruz para que muriera por ti y por mí. Permitir que sea sepultado en una tumba y que resucitara al tercer día es el plan más maravilloso que tú puedes tener. Posiblemente tú tienes planes para tu misma persona increíbles y quieres la ayuda de Dios para poderlos concretar en esta vida. Posiblemente tú tienes planes maravillosos para las personas que más amas, que lo más seguro son tus hijos. Lo más seguro que también tienes planes maravillosos para tu esposa o tu esposo, los que son cristianos y nacidos de nuevo. Pero ningún plan que cabe en la mente humana se puede asemejar al gran plan que tenía Dios para ti y para mí. ¿Por qué es importante la resurrección? Es importante primeramente porque fue la conclusión del plan perfecto de amor hacia nosotros. Ningún ser humano podría entender lo que pasó. Y a nosotros, los que somos hijos de Dios, aún nos cuesta entender por qué tanto dolor y sacrificio de Jesús por nosotros, siendo Él todo poder, toda gloria. Nos cuesta igualmente. Para sus discípulos fue difícil concebir a la persona que era su líder, a la persona a quien seguían y creían que estaba siendo crucificado en una cruz, que el mundo se estaba burlando. Y después de que ellos habían escuchado afirmaciones como estas que usted y yo creemos y son el fundamento de nuestra fe, expresiones de Jesús: yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy la luz del mundo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Podría llamar a las legiones de ángeles y destruirían al enemigo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todo el que el Padre me ha dado, me pertenece. Todo esto habían escuchado los discípulos. Creían, se apasionaron con su líder, pero de repente lo miraron crucificándolo. Y que hombres, débiles hombres, imperfectos como nosotros, podrían llevar al Hijo de Dios a una cruz y quitarle la vida. Pero todo esto estaba planificado en un plan perfecto y divino de parte de nuestro Señor, de Dios. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron: consumado es, que quiere decir está hecho, está concluido. Y eso que estaba concluyéndose con su muerte en la cruz era tu salvación, mi hermano, mi salvación. ¿Quién de nosotros esta mañana podría decir: yo no necesitaba que Jesús muriera por mí? Todos necesitamos, todos hemos pecado y al pecar estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios murió por nosotros para que tengamos acceso al Padre. Leamos, permítame leerle lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 17. Voy a leer del 17. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que le dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo: gobernadores, autoridades, poderes y dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios se ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la completa, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Cuando Jesús estaba diciendo consumado es, el infierno pensó que estaban diciendo que era consumado el plan del enemigo. Pero cuando Jesús estaba diciendo consumado es, estaba diciendo que estaba consumado el plan perfecto y maravilloso y divino de Dios para su vida. Es exaltarlo sobre todas las cosas. No hay un más alto honor. Jesús fue exaltado. Es la supremacía de Jesús sobre el universo lo que se conjugó en ese momento. ¿Por qué es importante? Porque se concluyó el plan divino de Dios con un solo propósito. Ese plan divino es el amor que Dios tiene para ti y para mí, para que nosotros podamos ser salvos. Segunda cosa, ¿por qué es importante la resurrección? Su resurrección es única. Dice Romanos 6, versículo 9, estamos seguros de esto, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Usted ha leído en la palabra del Señor y hemos estudiado en esta iglesia sobre otras resurrecciones. Les doy ejemplos. La hija de la viuda de Sarepta fue resucitada por Elías. La hija de Jairo,
el hijo de la viuda de Naín, Lázaro fueron resucitados por Jesús. Tabita fue resucitado por Pedro. Éutico por Pablo. Y muchos más hijos de Dios han sido resucitados. Y lo más seguro que usted ha escuchado historias bellísimas, como una gran película que se dio en esta país y en el mundo, de El cielo existe, de un niño que fue al cielo y pudo contarle a sus padres lo que miró allá. Pero la diferencia y la gran diferencia es que todas estas personas que han resucitado volvieron a morir y su cuerpo vio corrupción. En pocas palabras, se descompusieron. Pero la única resurrección que recibió todo el poder maravilloso y esplendoroso de Jesús fue la resurrección de su Hijo Jesucristo, quien no murió para siempre y su cuerpo no vio resurrección. Le podamos dar un aplauso a Jesús por eso esta mañana. Tú tienes toda la gloria, Jesús. Tú tienes toda la gloria. Lo confirma Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mí poder, la llave de la muerte y de la tumba. Solo Jesús tiene ese privilegio. También, ¿por qué es importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Se manifiesta el poder de la resurrección. ¿A cuál poder me refiero? Y miren que esto no solo fue el domingo en la mañana. Quiero que lo podamos discernir esta mañana, que transcurrió en los 3 días este poder. El viernes, Mateo 27, 51 al 54. En ese momento se empieza a manifestar el poder de resurrección. La cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en 2 y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. ¿Qué poder este? Cuando resucitaron a Lázaro, ¿pasó esto? Cuando el mismo Jesús resucitó a la hija de la viuda de Naín, ¿pasó esto? Este poder fue un poder superior. Es un poder maravilloso, lo dice la misma palabra. Pablo dice, la increíble grandeza del poder de Dios manifiesta en su resurrección. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2. Una cortina donde ustedes ni yo podíamos accesar antes. Y por el poder de la resurrección se partió en 2 para que esta mañana todos los que estamos aquí pudiéramos haberle adorado. Podemos estar escuchando su palabra y estar exactamente allá adentro donde no podíamos estar antes. El domingo, Mateo 28, 1 al 4. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. ¿Se imagina usted el poder que se estaba manifestando cuando este ángel vino a quitar la piedra? Las personas que practican esquiar en la nieve tienen que usar anteojos especiales porque el reflejo del sol les afecta mucho. Aquí estamos hablando que era blanco como la nieve y que su luz era como un relámpago. ¿Usted ha visto un relámpago algún día?
No lo puede uno ver, le afecta la vista. Así era resplandeciente el poder manifiesto de Dios para mover esa piedra y que salga nuestro Señor Jesús resucitado. Y nos preguntaremos todos esta mañana, ¿y qué pasaba el sábado si el poder de Dios se estaba manifestando, el poder de resurrección? Y Efesios 4, versículo 9 al 10 dice, fíjense que dice, ascendió. Sin duda esto significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. La autoridad de Cristo va más allá de todo lo que nosotros nos podemos imaginar esta mañana. La NASA hace estudios que nos dejan asombrados cada vez que descubren otro cuerpo celeste, otro planeta que está a millones de años luz de nuestra Tierra. Y con la resurrección de Cristo, su autoridad fue plasmada en la totalidad del universo. Su presencia está en todo. ¿Y qué hizo Jesús el sábado? Jesús dice que descendió. Muchas personas se preguntan, gracias al Señor que nosotros somos salvos, porque escuchamos el mensaje de salvación. ¿Qué pasó con los que murieron antes que Jesús viniera? Dice la misma palabra del Señor que Él bajó hasta el infierno a hablarle a los espíritus que estaban esclavizados. Yo no sé cuántos lo aprovecharon, pero lo más seguro muchos lo han de haber aprovechado al ver su poder que podían dar entre ellos en ese momento. El poder de la resurrección se manifestó desde el momento que Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue cuando Él entregó su espíritu al Padre. Desde ahí ese poder se desató en el universo y es el poder que nos alcanza a nosotros esta mañana. Yo no sé en tu vida dónde necesitas más del poder de resurrección que levantó a Jesús de entre los muertos, pero está a disposición de todos nosotros. Miremos los beneficios, 5 beneficios. Solamente 5 vamos a tocar esta mañana. Beneficios de la resurrección de Cristo para todos nosotros. Primero, la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe. Nosotros no tendría sentido decirnos cristianos si hubiera un Cristo muerto. Nos decimos ser cristianos porque creemos en un Cristo vivo y poderoso y que reina por siempre. Primera de Corintios 15:14, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Cristo resucitó. Y los cristianos esta mañana podemos celebrar con júbilo que celebramos a un Cristo resucitado. Abraham, el padre del judaísmo, un gran hombre de Dios, fundó el judaísmo, murió en el año 1900 antes de Cristo. Buda, en sus mismos escritos, establece que él murió y que tuvo una muerte absoluta, dice. Mahoma murió, y tengo la fecha exacta, el 8 de junio del año 632 después de Cristo. Pero Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, vive y vive por siempre. Yo no sé usted si está emocionado por esto esta mañana. Jesús vive y Jesús vive por siempre. Al hablar que es la base de nuestra fe, nosotros nos acercamos a Cristo y hacemos caso y aplicamos lo que la palabra dice en Romanos 10:9. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
clave precisa para todos los que seguimos a Jesús. Y quien no lo ha hecho alguna vez en su vida necesita asegurarse de que haya hecho esto. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, decir Jesús es el Señor y es mi Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Base de nuestra fe. Si nosotros no hemos hecho esta oración en la vida, nosotros no somos cristianos. Necesitamos reconocer que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón. El creer en nuestro corazón es más que solo pronunciarlo con nuestra lengua y con nuestra boca. El creer en nuestro corazón es tener la plena convicción y estar seguros de que Jesús está vivo y que Él fue resucitado entre los muertos. Otro beneficio, la resurrección de Cristo nos libera del pasado. No importa quién fuimos, yo tengo mi propia historia y no tendría el valor de contársela a todos ustedes aquí. Usted tiene su propia historia. Y tenemos todos los que estamos aquí algo en común, que todos somos pecadores imperfectos y tenemos cosas por las que nos avergonzaríamos ante Dios y ante los seres humanos. No importa cuál ha sido tu historia, no importa cuál ha sido tu pasado, el beneficio de la resurrección de Cristo nos libera de ese pasado. Romanos capítulo 6 versículo 4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Hay uno de nosotros que necesitamos verdaderamente levantarnos a vivir esa vida nueva. Podemos solamente disfrutar del gran regalo que el Señor tiene para nosotros al salvarnos, pero es más grande la dimensión levantarnos a una verdadera vida nueva. Una vida nueva es cambiar ese estilo y ese patrón de vida que practicábamos y seguíamos antes de conocer a Jesús y seguir sus pasos en un nuevo camino. Efesios 2:4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Eso es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Todos nosotros hemos sido pecadores y eso nos separaba de Dios. Y dice que por los pecados que nosotros cometíamos estábamos muertos espiritualmente. Por la resurrección de Cristo, nuestro espíritu ha revivido y se ha reconciliado con Dios. Cuidemos, hermanos, que nuestro espíritu siempre esté reconciliado por Dios. Y termina este versículo: y es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Muchos religiosos en estas fechas hacen muchas cosas, yo diría, lindas. Y hasta me impacta su devoción en la calle, de cómo ellos muestran su amor al Señor. Cargan cosas muy pesadas en estos días. Otros caminan de rodillas largos tramos, pensando que esas obras lo salvan y lo hacen apto para Jesús. Y la palabra del Señor nos habla bien clara esta mañana. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. ¿Alguno de nosotros se ha creído que usted lo merecía?
alguno de ustedes, de nosotros, se ha creído que éramos buenos y suficientemente buenos para alcanzar la gracia de Jesús. Sumamos las cosas que hacemos para ayudar al prójimo. Sumamos las cosas que hacemos para mostrarnos santos y puros en este mundo, y nada de eso nos salva, solamente su gracia. Tercero, la resurrección de Cristo es poder para el presente. Romanos capítulo 8, versículo 34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Este es tu presente, mi hermano. Independientemente de qué has hecho en la vida o qué hiciste ayer, hoy en la mañana, hay un sumo sacerdote que está intercediendo por ti ante el Padre en este momento. Ese es nuestro presente. Efesios 2:6. Pues nos levantó de los muertos juntamente con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, Jesús se entronó en ti. Jesús se entronó en tu corazón. Entonces tu vida está unida a Cristo y estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Por qué los cristianos olvidamos esto eventualmente ante la angustia, ante las dificultades difíciles, ante la escasez, ante la falta de ver un camino claro para tu vida, para tus negocios? ¿Por qué lo olvidamos? Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Eso nos da autoridad, eso nos da victoria, eso nos da éxito a nuestra vida, porque no estamos sentados con una persona débil, no estamos sentados con una persona que murió, no estamos sentados con una persona que no lo puede, estamos sentados con el Todopoderoso que intercede por nosotros ante el Padre. Sentado con Cristo en lugares celestiales. El siguiente, David. Romanos 8:11 dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu, quien vive en ustedes. Aquí se sujeta la enfermedad, mis hermanos. Aquí se sujeta la falta de paz y la angustia. Aquí se sujeta todas las cosas que agobian nuestras vidas, porque el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Permite esta mañana, mi hermano, que el Espíritu de Dios que vive en ustedes tome el control del resto de tu ser. ¿Qué hacemos los seres humanos cuando estamos angustiados? Dejamos que las emociones gobiernen nuestro ser. ¿Qué hacemos los seres humanos cuando hay escasez? Dejamos que las emociones gobiernen nuestro ser. Deja que el Espíritu de Dios que vive en ustedes gobierne en tu vida. Cuarta, beneficio de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. La resurrección de Cristo es esperanza para el futuro. Nosotros podríamos gozar, hermanos, de que hemos sido perdonados, que nuestros pecados han sido lavados y que tenemos acceso al Señor. Pero no es cierto, hermanos, que la razón más importante por qué somos cristianos y seguimos a Jesús es porque vamos a tener vida eterna. Si no, no tendría sentido estar en este mundo siendo cristiano. Todos los que estamos aquí queremos vida eterna y confiamos y creemos que tendremos vida eterna. Primera de Corintios 15, 22 al 23. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva.
Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. El primero de la cosecha es Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros estaríamos sin esperanza futura. Y todo lo que predicáramos en esta iglesia en cuanto a la vida eterna y en cuanto a la salvación eterna que tenemos en Jesús no tendría sentido. Pero hay un primer paso. Hay alguien que abrió la puerta de resurrección para todos nosotros. Así como Adán pecó y nos contaminó a todos los seres humanos, así Jesús, al entregar su vida y sacrificarse por todos nosotros, nos santificó a todos sus hijos que creemos en Él. Primera de Corintios 15, 54 al 55. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Así como el cuerpo de Cristo fue glorificado, seremos glorificados también nosotros en cuerpo. Y la última beneficio que estamos estudiando esta mañana de la resurrección establece a Cristo como el Señor. Y yo te pregunto esta mañana, conociendo todo el enorme amor que Dios extendió a través de Jesús y su muerte y resurrección para todos nosotros, ¿estamos haciendo a Jesús el Señor de nuestras vidas? Señor significa el dueño. Señor significa el amo. Cuando alguien va a tu casa, tú que eres padre de familia y jefe de hogar, sabes que ahí se va a hacer exactamente lo que tú quieras y lo que tú digas si tu señora te lo deja. Somos los señores de la casa, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de que Jesús sea nuestro Señor, es el dueño de mi mente, el dueño de mi cuerpo, el dueño de mis emociones, el dueño de mis miradas, el dueño de mi boca, de mi lengua, el dueño de todo lo que yo soy. Eso quiere decir ser el Señor. Romanos 14:9, Cristo murió y resucitó con este propósito, de ser de los vivos y de los muertos, el Señor. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo tanto, Dios le elevó a un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aplicando este versículo para todos los que estamos aquí, en verdad se ha doblado nuestra rodilla, y no solo física, sino espiritual, ante este Señor todopoderoso. En tu casa se practica el señorío de Cristo. Tus hijos doblegan su espíritu ante el Señor. Tu esposo o tu esposa doblega su espíritu ante este Señor. Nuestra vida refleja que tenemos un dueño y Señor. Nuestros pensamientos vagan cada día por donde nuestras concupiscencias quieren, o se sujetan al Señor y dueño de nuestra vida. Nuestra boca habla cada semana lo que quiere, según las emociones y las costumbres y modas de este mundo, o dejamos que Jesús sea nuestro Señor.